Bueno, buenas noches en España, buenas tardes en Buenos Aires y bueno, los que están por otros países, otros lugares, les damos la bienvenida. Bienvenidos a los que acuden por primera vez a estos cafés fotográficos de los sábados. Este sábado tenemos nada más ni nada menos que a Pepe Castro. Para muchos de ustedes, la gran mayoría debe ser conocido, un amigo acá del espacio. Ha dado cursos acá, siempre que viene por la Argentina nos visita, comemos asados y otras cosas. Y bueno, uno de los grandes retratistas del momento en Europa, uno de los grandes bebedores de tequila también. Y bueno, y con Martín, como siempre, que siempre es un placer compartir este espacio con él, que es un amigo y bueno, somos así. ¿Qué tal Pepe? ¿Qué tal Martín? Por aquí bien. Por aquí ya es un poquito tarde. Aquí son las 10:15 de la noche. Acabo de terminar hace un ratito un taller. Ya, bueno, vosotros ya lo sabéis. He estado como 3 horas hablando sin parar, con lo cual tengo un poquito, me tenéis que perdonar si carraspeo un poquito. Por lo demás, todo bien. ¿Cómo andás, Martín? Hola Pepe, hola Marce. Bueno, acá reunión de amigos, reunión de colegas, reunión de gente conocida. Así que, Buenos Aires y Madrid esta noche. Buenos Aires, Toledo, Madrid, vamos a ser específicos, ¿no? Aunque Pepe en la Wikipedia estás como fotógrafo madrileño y en Toledo son fotógrafo de Toledo. Eso es lo primero que me gustaría que nos explicaras. ¿Cómo haces para tener como dos personalidades en España? Bueno, no son dos personalidades. Lo que pasa es que yo soy, bueno, tú sabes, te estás riendo, tú sabes que yo soy madrileño. Y además me considero madrileño. He nacido, criado, he vivido muchos años allí, pero me vine a vivir a Toledo y a casarme aquí en Toledo y a abrir un negocio aquí en Toledo hace ya años. Y aquí me quedé. Toledo y Madrid son ciudades que están muy cerca. La verdad que para vivir Toledo es una ciudad especial y está a menos de 1 hora de Madrid, con lo cual decidí quedarme. Aquí vivo en una casita. Tengo mi jardín, mi piscina, tengo el campo, tengo mis perros. Y en Madrid esto yo no lo tenía, tenía un piso. Entonces, por 1 hora de distancia yo creo que me merece la pena. Además voy en moto, vengo en moto. Así que es verdad que que yo soy fotógrafo madrileño, pero cuando los medios o la prensa toledana habla de mí, dice el fotógrafo toledano, porque yo llevo aquí 20 años, 20 y algún año viviendo. Pero vamos, no es al final ciudadano del mundo. También soy de allí un poquito. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, pasada la broma, Marce, retoma la entrevista ahora con seriedad y yo aportaré desde aquí lo que sea necesario. Esa Bueno, era broma. como siempre para los concurrentes hacia la reunión, nos gustaría que te presentes y nos cuentes un poco tu trayectoria y a qué te dedicas y a qué te estás dedicando ahora. Pues también esto es un poco una pregunta trampa y complicada, porque, a ver, trayectoria, yo soy un fotógrafo, aunque el fotógrafo yo creo que desde que nace, si uno de verdad es fotógrafo lo es desde que nace, pero si hablamos desde el plano profesional soy un fotógrafo tardío, porque yo me he dedicado a los negocios, a otro tipo de negocios completamente distintos durante muchos años y hasta bastante entrada en la edad. Vamos, para ser concreto, yo me lancé al mundo profesional de la fotografía nada más y nada menos que con 40 años. Anteriormente era un aficionado, me gustaba la fotografía, pero no me dedicaba a ello. Fue con 40 años cuando me lancé, es decir, hace un par de ellos. Ahora tengo 42, por ahí andará. Hoy día con 56 que tengo, son 16 años, tampoco como profesional no es una trayectoria tan larga. Pero sí es verdad que, bueno, que la ascensión ha sido buena, la progresión ha sido buena y he tenido la suerte de en estos 16 años pues poder colocarme ahí un poco en el ranking
de los fotógrafos de los que alguna vez que otra se habla de ellos. Entonces, bueno, me dedico al retrato, principalmente al retrato. Pero la verdad es que hago muchas cosas. Yo soy retratista, si tú lees por ahí biografía mía, verás que siempre salgo como retratista, aunque yo digo más que soy fotógrafo de personas, más que retratista, y si quieres luego matizamos esto también, que también tiene su aquel. Pero luego Martín también sabe que yo hago más cosas, escribo, dirijo una revista, tengo una fundación, hago un programa en televisión, estoy preparando otras cosas, en fin, hago muchas más cosas. Principalmente fotógrafo retratista. Claro. ¿Y cómo es esto de ser... ¿qué similitud hay entre un retratista y un fotógrafo de personas y qué diferencia? Bueno, eso es un concepto que pongo yo, ¿eh? Yo no sé si alguien más lo utilizará, pero yo vengo a decir que el retratista, el fotógrafo de retratos, este concepto hace alusión a la disciplina fotográfica, ¿verdad? Que uno practica, el retrato. Mientras que cuando hablo de fotógrafo de personas, ahí le estoy dando un carácter más humano. ¿Y por qué digo esto? Pues porque realmente todo mi trabajo y durante toda mi trayectoria y todo lo que hago alrededor de mi trabajo, siempre están las personas. Cuando yo hago un retrato, ni siquiera es un retrato puro y duro que digo, bueno, yo vengo aquí, hago la foto y me voy, sino que tengo una pequeña historia con ese personaje, una pequeña historia que me guardo y que además luego escribo. Es decir, siempre hay un antes, el tiempo en el que se realiza el retrato y un después. Pero hay una pequeña historia que siempre queda. Es decir, los retratos, en mi caso, las fotografías de retrato no quedan solo guardadas en un disco duro, quedan también guardadas aquí dentro y escritas. Entonces, bueno, digamos que interactúo de tal forma con las personas que prefiero hablar de eso antes que de retratista. No es que esté mal el concepto, pero lo diferencio de esta forma. Sí, claro, es como el lado humano de la fotografía. Ahora, nosotros cuando navegamos las redes, cuando indagamos por internet, así, en general tenemos como una imagen tuya de un fotógrafo de las grandes celebrities, ¿no? De España y de Europa. Ahora, bueno, con Martín sabemos que vos estás como indagando en otros terrenos al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo se conjuga ese fotógrafo de retrato de estudio con ese fotógrafo que anda de alguna forma buscando esa historia humana por las calles del mundo? Pues fíjate, es un poco hilando a la pregunta anterior, porque precisamente al final lo que une toda mi obra es el ser humano. Y no solo a nivel fotográfico, sino a nivel personal y a nivel de, bueno, hay muchas, si queréis luego también hablamos de algún otro proyecto, pero que todo lo une la persona, el ser humano y digamos, y sus virtudes y sus defectos, ¿verdad? Todos los proyectos que he empezado a raíz de, bueno, en los últimos 5 o 6 años, están siempre en torno al retrato, pero siempre dirigidos más a tratar con esas personas, a hablar con ellas y finalmente sale un retrato. Pero hasta tal punto que hay veces que, no sé si Martín habrá podido ver esto, porque ha estado conmigo en varias ocasiones y en varias grabaciones y en varias sesiones, pero en muchas veces me ocurre, y esto no es ninguna broma, es así, que me pongo a hablar con un personaje, a entrevistarle, a charlar con él, de lo que sea, de política, de familia, de tal, y llega un momento en que el personaje me dice, pero tú no venías a hacer un retrato, y es que se me había olvidado, o sea, porque realmente estoy tan metido en el papel de hablar con ellos, entablar, porque me gusta tanto estas relaciones y buscar esta comunicación, pues que al final en alguna ocasión se me puede olvidar el retrato, que es el objetivo principal al final en todos los casos, pero bueno, uno es como es. No. Ahora, cuando nosotros vemos tus imágenes, básicamente, y la mayoría, salvo alguna excepción, es en blanco y negro. ¿La elección del blanco y negro en tu lenguaje tiene algún motivo así consciente o es una elección, digamos? No, es meramente intuitivo, es decir, yo no he decidido trabajar en blanco y negro por ningún motivo técnico ni por ningún motivo específico,
Es una cuestión de sentir la fotografía de esta manera, como habrá quien haga otras cosas, ¿verdad? Digamos que soy capaz de expresarme, no sé por qué, ni sé si es mejor o es peor, tampoco lo sé, pero creo que soy mejor, soy capaz de expresarme mejor en blanco y negro que en color. Por usar una expresión coloquial, digamos que me lo pide el cuerpo, ¿verdad? Yo termino, evidentemente, yo disparo en formato RAW, como cualquier profesional, pero una vez que descargo los archivos y ya voy viendo el resultado en blanco y negro. Hace años estaba un poco ahí en transición en estos. Siempre he trabajado blanco y negro, también es verdad. Pero digamos que al principio de volverme profesional, estaba un poco ahí entre dos aguas. Es decir, bueno, porque probaba diversos mundos, diversas fórmulas, diversos procesados, y siempre acababa de una manera u otra, siempre acababa haciendo, si en blanco y negro, o si había versión color, también había versión blanco y negro. Y al final es cuestión de que uno encuentra todos los fotógrafos que trabajan de una manera, digamos, constante, seria y en el tiempo, terminan encontrando un espacio de trabajo. Eso es así. Y el espacio de trabajo, hay muchas cosas que determinan ese espacio de trabajo. Una de ellas, en mi caso, es precisamente también el color o la ausencia de él. Hay más cosas, ¿no? Las personas, el tipo de encuadre, el cómo te manejas, si trabajas más en... Bueno, hay muchos conceptos y muchas cosas que tienen que ver con, digamos, tu estilo o tu marca personal, que está muy de moda ahora, la marca personal. Y en mi caso, el blanco y negro se instauró desde los primeros pasos. De verdad que no hay ningún motivo técnico, y si intento salir de ahí, estoy incómodo. No es que me disguste el color, ni muchísimo menos, me encanta verlo. Pero para trabajar donde yo estoy cómodo verdaderamente es en este terreno, en el blanco y negro. Por ahí suenan mis perritos, ¿eh? No es... Sí, yo siempre recuerdo igual que hay una fotografía de una actriz que no recuerdo el nombre, que falleció hace unos años, que era una persona muy querida por vos. ¿De aquí? De ahí, de España. Y siempre decías que era era el único retrato color que habías hecho. Es que en este último año han fallecido, hemos tenido la mala suerte en los últimos 2 años de que han fallecido unos cuantos. No es cierto que sea, no sé cuál, ahora mismo no sé cuál es, pero no es cierto que sea el único retrato en color que haya hecho, porque tengo alguno más. Pero si hacéis una búsqueda en Google, es muy difícil que encontréis un retrato mío en color. Por no decir, haciendo memoria así muy a grosso modo, por no decir casi imposible. Porque apenas los muestro, porque no me comunican a mí personalmente de igual manera. Entonces, bueno, como al final el retrato uno lo hace para expresarse, cada uno con su sentir y con su modo de hacerlo, donde yo me encuentro, repito, donde me encuentro cómodo, mi método de expresión, mi modo de expresión es el en blanco y negro. Suelo decir ya en tono de broma que me gusta hasta la música en blanco y negro, como me gusta el jazz de los años de los 60, de los 30, de los 40, entonces, bueno, en las películas. Entonces, bueno, digamos, a lo mejor es que estoy un poco más mayor de lo que yo me creía. No, no creo, pero bueno, quién sabe. y encontrás una... Sí, perdón, Martín. No, una cosa para agregar, es decir, que cuando a uno le toca asistir a fotógrafos o estar en diferentes sets, Pepe tiene un esquema muy clásico de armar su escena e inclusive de sentar al retratado, que uno ya se lo imagina en blanco y negro todo esto. No hay posibilidad, uno no ve posibilidad de que lo que está haciendo pueda funcionar o pueda funcionar en color. Uno ya sabe, cuando lo está asistiendo, que la luz, dónde lo ha sentado, cómo lo ha sentado, dónde se ha parado, es clásico, totalmente clásico, y es blanco y negro, ¿no? Cuando uno trabaja con Pepe, también la cabeza sabe perfectamente qué le está funcionando en blanco y negro. Eso es muy interesante también, porque lo irradia en el estudio. ¿Y cómo interpretás vos qué es pensar en blanco y negro, ¿no? Porque ahora un poco los fotógrafos, nosotros los que somos viejos, justamente que arrancamos con la película, la mayoría arrancamos en blanco y negro y fotografiando en blanco y negro, y de alguna forma tuvimos en algún momento de nuestra carrera ese pensamiento. Ahora,
Si vos le tuvieras que decir a alguien que está arrancando y que nunca fotografió en blanco y negro, ¿cómo es pensar en blanco y negro? Pues yo creo que eso, bueno, evidentemente eso tienes que llevarlo dentro. No sé muy bien por qué, pero fíjate que estás diciendo que los que somos viejos, y me incluyo, porque bueno, 56 años no es ser un chavalín. Yo arranqué con la película igual que tú, con el laboratorio, revelando en casa, entonces es verdad que trabajábamos en blanco y negro, pero que curiosamente a la llegada de la fotografía digital, eh, que teníamos a mano el laboratorio, dejó de tener esa preponderancia, ¿no? Porque el laboratorio ahora era el revelado en Photoshop, a partir de que teníamos todas las herramientas en la mano y era mucho más potente, pero en mi caso también me resultó que me era mucho más potente el blanco y negro, porque ahora o sea, me permitía hacer todo lo que en ocasiones en un laboratorio no había podido hacer. Porque yo tenía que andar con los tapados, con las máscaras, que era bastante más complejo y no era tan preciso como ahora. Entonces yo creo que ese salto de la fotografía química a la fotografía digital no solo ha sido un salto potencialmente para todo el mundo, o sea, para que haya más fotógrafos y haya más, es decir, hasta para el blanco y negro, para los clásicos, ha sido un salto muy potente. Para el color, por supuesto, pero para quien maneja el blanco y negro, ahora tiene un manejo excepcional. Entonces, realmente, yo nunca he dejado el blanco y negro, aunque haya hecho mis pinitos ahí en el color, pero nunca lo he dejado. Y entonces, siempre lo he tenido dentro. De hecho, bueno, por aquí atrás hay unos cuantos libros y por ahí hay más y por ahí hay más. Y curiosamente, la mayoría de los que tengo, mis preferidos, son en blanco y negro. ¿Sí? Por ahí habrá uno de Salgado. Es decir, pues uno se ha acostumbrado a esa manera de comunicar y a esa manera de percibir o de recibir, ¿no? Y entonces, entre mis referencias están casi siempre los grandes retratistas en blanco y negro. Cuando doy un taller no solo pongo blanco y negro, o sea, no solo pongo ejemplos de retratistas en blanco y negro para que no me tachen de clasista, bueno, pero mis preferencias van siempre por ahí, por los grandes retratistas de blanco y negro. Y si tuvieras que elegir así un retratista que te haya influido en el estilo. Pues puedo matizar eso muy bien porque ya te he dicho que yo como profesional soy un fotógrafo tardío, ¿verdad? Entonces, en el periodo de fotógrafo aficionado, yo trabajaba en otras cosas, como te digo, tenía otro tipo de empresas y estaba metido de lleno y bastante liado, y, bueno, igual que ahora, ¿no? Entonces tampoco era muy estudioso, era estudioso enciclopédico, me leía revistas, pero tampoco era estudioso de la fotografía o de la historia de la fotografía, con lo cual tampoco tenía tantas referencias. Conocía algunos, pero tampoco había tantas. Cuando yo empecé como profesional, empecé a meterme más de lleno en el blanco y negro, coincidía más o menos con la transición, por los años, ¿no? Llevo 16, más o menos con la transición a la fotografía digital. Y empecé a trabajar, bueno, a trabajar blanco y negro, hice mis primeras exposiciones en blanco y negro sin tener referencias. Conocía algunos nombres, había visto revistas, pero tampoco tenía unas referencias muy claras, con lo cual tampoco he tenido unas influencias muy grandes. Pero luego, una vez descubiertos o estudiados más a fondo, porque sí conocía los nombres de los grandes, pero a partir de, es cuando he estudiado más a fondo esos personajes, es cuando he visto, digamos, la similitud, ¿verdad? No me atrevo a hablar de referencias que me hayan influenciado porque yo empecé sin conocer realmente a fondo esas obras. Pero luego sí que me he sentido muy unido a las obras, principalmente de dos, y me imagino que estará en la mente de todos vosotros, y si no es para mataros, Irving Penn o Richard Avedon. Claro. Sí, igual no deja de sorprenderme esto que decís, ¿no? Porque así en las charlas, en las conversaciones que hemos tenido, siempre has demostrado como un gran conocimiento sobre los autores fotográficos. Y hemos tenido charlas así entre los tres con Martino, hemos hecho reuniones acá en el estudio con otros fotógrafos.
y el conocimiento siempre que has demostrado sobre otros autores es como muy profundo, ¿no? No sé si esto es de los últimos años, como vos decís, o realmente No, arrastrabas de... esto es como, vamos a ver, esto es como el que estudia de pequeñito, o un poco, como en mi caso, el francés o el inglés, lo estudias unos años, tienes unas referencias, pero te quedan ahí dormidas, no, digamos, no lo estudias de lleno, repito que es como mi caso en el francés, que lo estudié de pequeñito, y luego llegado un momento que te hace falta por lo que sea, todo aquello vuelve, ¿no? Vuelve un poco a la mente. Entonces yo tenía, evidentemente, si tú lees, como en mi caso, que yo devoraba todos los libros que caían de fotografía, pues habré devorado todos en mi época de aficionado. Revistas, libros, revistas de todo tipo, facsímiles, cursos de fotografía, los leía y pasaba a otra cosa, pero como aficionado, sin darle más importancia, sin saber siquiera que un día iba a ser profesional, porque mi vida estaba muy llena, con familia, con hijos, con casas que pagar, con negocios que atender. Entonces simplemente era porque me gustaba. Llegado el momento de tener la necesidad de ser profesional y estar más de lleno en ese mundo, he tenido más tiempo de retomar todo aquello y digamos que ha venido de una manera más fácil, a lo mejor por todo ese conocimiento que había estado adquiriendo sin darme cuenta, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya con el tiempo sí que es verdad que, bueno, pues que estás metido en tertulias, en charlas, en conferencias, y al final he hecho de esto mi profesión y evidentemente me gusta, pero además es que no he tenido más remedio que estar en este mundo. O sea, pero bueno, ahí tenía el germen. Claro, ahora el paso de los negocios, ¿no? Así como nos contabas al profesionalismo fotográfico es un gran paso de vida, ¿no? De forma de vida. ¿Hay algún hecho fotográfico que te haya marcado, que por lo cual hayas decidido dar el salto, o fue una decisión gradual que en un momento dijiste, bueno, a partir de hoy soy fotógrafo? No sé, digo, a partir de hoy seguramente fue gradual, ¿no? Que fue... Tú lo has dicho, no, tal cual la frase has dicho, así fue. Evidentemente el cambio fue gradual, porque uno no puede dejar un negocio un día y ser fotógrafo al siguiente. Pero la frase fue esa. Y esto es verdad que lo he contado muchas veces y está en un montón de entrevistas porque es así de real. Esto fue una noche en la cama. Ya llevaba cierto tiempo en el que, bueno, pues muchos amigos, con el paso del tiempo me iban diciendo, ¿por qué no te dedicas a la fotografía? Joder, si es que te gusta tanto, si es que lo haces bien. Pero de verdad que era muy complicado, teniendo toda la estructura montada de vida que yo tenía. Bueno, más que complicado, yo lo veía, ni siquiera lo tenía en mente. Y una noche, digamos que soñé con ello. O sea, medio soñé. Tú sabes esas noches que estás con alguna idea en la cama, que puede ser un guión para algo que estés escribiendo, un artículo, whatever. Una noche yo estaba medio soñando con el tema de ser fotógrafo, me gustaba tanto que lo tenía ahí, que tenía que ser de alguna manera intentarlo, ¿no? Porque pensaba que si yo seguía con lo de antes, que estaba bien, pero si no lo intentaba, yo sé que en algún momento, bueno, pues en mi vida me iba a arrepentir mucho. O algún día me muero y digo, ni siquiera lo has intentado. O sea, no sé qué pasará. Y desde entonces, esta frase, este concepto, digamos que lo llevo a rajatabla en todo lo que estoy haciendo en mi faceta de fotógrafo como audiovisual. O sea, cosa que se me ocurre, cosa que intento, por muy difícil que sea, porque pienso, si no lo intento, nunca voy a saber si hubiera funcionado. Esto me ocurrió incluso con la primera conferencia que di, que fue una invitación, y dije, no sé qué voy a contar, pero si no lo intento, voy a estar toda la vida pensando en que podría haber dado una conferencia y no sé qué pasaría. Entonces, esa noche yo medio soñé con eso, que yo tenía que intentar ser fotógrafo. Casi no dormí y a la mañana, cuando me levanté de la cama, yo desayuné y sin decir nada a mi esposa, yo fui a la delegación de Hacienda, aquí en España es así, uno se da de alta en una profesión, paga su impuesto correspondiente, se da de alta, se inscribe y a partir de ese momento que tú te inscribes en la delegación de Hacienda, en el epígrafo, en este caso de fotógrafo, tú ya puedes facturar, tú ya puedes realizar una factura como fotógrafo, con lo cual eres profesional. Entonces, desde ese día, yo me levanté, me di de alta y dije, Pepe, ahora eres profesional. Profesional es alguien que vive de una profesión, ¿verdad?
Y dije, inténtalo. Y desde entonces hasta hoy, pues ha sido a base de intentar una y otra vez cosas diferentes. El retrato salió bastante pronto, que, bueno, porque era algo que llevaba dentro, pero he intentado muchas cosas hasta, bueno, como Martín sabe, hasta un programa que estamos haciendo ahora. O sea que... ¿Profesionalmente te desarrollaste en alguna otra actividad que no sea el retrato previamente? ¿O arrancaste con el retrato? No. Cuando uno arranca no viene con... cuando uno arranca desde aficionado a profesional, Claro. a intentar ser un profesional, la información que trae es muy variopinta. Todos, me imagino que aquí hoy habrá, escuchándonos, habrá profesionales, pero habrá muchísimos aficionados. Y normalmente todos los aficionados, y me incluyo, cuando yo lo era, lo que hacemos es aprender de todo. Aprendemos de todo. Llevamos la cámara y salimos a la naturaleza. Si vamos a montar en un barco, llevamos la cámara. Si salimos a pasear por una gran ciudad, llevamos la cámara. Si vemos gente, si vemos arquitectura, llevamos la cámara. Si vamos al mundo rural, llevamos la cámara y hacemos fotografía de todo y aprendemos de todo. Y eso está muy bien. Entonces yo llegué al mundo profesional sabiendo un poco de todo. Y sin tener claro que yo me iba a dedicar al retrato. Es verdad que como no sabes a qué te vas a dedicar, en algún momento sí que me angustiaba un poco por ese tema de intentar dejar algún pozo, algún sello, algo que, digamos, generaciones futuras de verdad te puedan identificar con algo, si tienes ese un poquito de espíritu artista, pues sí tenía aquello de decir, bueno, yo no, o sea, sé hacer de todo, pero no estoy especializado en nada. No sabía si eso era bueno o era malo, pero conseguí no, digamos, no angustiarme del todo con esto, porque yo creo que esto es como decía Bruce Lee, ¿no? Be water, my friend. Hay que dejar fluir, hay que dejar que las cosas vayan surgiendo e ir encontrando el camino. Si uno se esfuerza en conseguir una cosa muy concreta, a lo mejor está dejando de ver otras cosas que suceden, ¿verdad?, alrededor. Entonces yo empecé haciendo lo que me apetecía. Hice un poco de todo, me especialicé un poquito bastante en arquitectura, que me gusta mucho, además me gusta el mundo de la arquitectura, y hubo una temporada incluso que viajé por Europa los fines de semana, bueno, en Europa a coger un vuelo e irte a Ámsterdam desde Madrid, o a París, o a Londres, en realidad son 2 horas y media de vuelo. Y muchos fines de semana me cogía algún vuelo y me iba a alguna ciudad europea donde sabía que un arquitecto famoso tenía X obras y me iba a fotografiarlas. Entonces me especialicé bastante en eso. Aún no sabía que iba a hacer retrato. Y hablando en una serie de tertulias que tenía con unos amigos aquí en Toledo ya, fotógrafos, pues teníamos nuestras charlas, nuestras tertulias y hablábamos sobre retrato de vez en cuando. Hubo una temporada que hablábamos bastante sobre algunos retratistas y lo que nos gustaría, bueno, pues poder hacer esos retratos tan buenos. En ese periodo de tiempo sucedió que yo hice una exposición, yo ya empecé a trabajar en la fotografía de estudio, e hice una exposición de fotografía que eran unos desnudos en los que implicaba también frutas, hortalizas de colores, eso fue todo en color. Y se llamó Eroticum, bueno, un juego de palabras, y funcionó muy bien. Lo expuse aquí en Toledo, en un sitio precioso, que fue mi primera exposición en Toledo. Y funcionó muy bien y además fue un poquito escandalosa, porque además es una ciudad, y más hace 15 años, como muy religiosa y muy así, por la religión y los militares aquí pues como que tenían mucho peso. Entonces salió en muchos medios de comunicación y recuerdo que me hicieron varias entrevistas. Una de ellas, en un programa de televisión local, al terminar la entrevista, era una chica, una presentadora, una periodista jovencita, y me hizo una pregunta que todos los periodistas hacen normalmente cuando uno termina la entrevista a algún artista, le preguntan ¿y cuál es su próximo proyecto? Esta chica, como era jovencita, a lo mejor no tenía muchos recursos y me hizo esa pregunta. Y no tenía respuesta. Entonces me quedé como un par de segundos así pensando y me acordé de todas estas reuniones que habíamos tenido sobre el retrato y dije, me planteo de aquí a un año hacer una exposición de retrato. Y ese sí que fue el inicio, porque al plantearme hacer esa exposición fue un éxito rotundo aquí en Toledo
Y si ves mis fotos de aquella exposición y ves las de ahora, técnicamente podría decirse que he mejorado, pero desde el primer día ves el sello, porque ya esa primera exposición ya fue en blanco y negro. Y de aquel entonces hasta ahora, todo ha ido en la misma dirección. Descubrí mi hueco, descubrí lo que me gustaba conocer a personas, descubrí lo que me gustaba hablar con ellos, lo que me gustaba ir a casa de otro artista o de un político y hablar con él, no sé, poder tener que me comunicaran sus sensaciones y su conocimiento, y encontré de verdad mi nicho, con la suerte de que encima los retratos pues gustaban, tenían un sello, tenían una fuerza o tenían lo que sea, porque además he sido siempre muy drástico en la manera de trabajar luego el retrato, no dejándome convencer por algunas modas derivadas del Photoshop y eso, y bueno, y hasta hoy ha seguido la misma línea. Acá me están pidiendo que si podemos ver algunas fotos tuyas. ¿Tenés preparado? ¿Yo? Sí, sí. No, pero las puedo Sí, sí, sacar de aquí algo que porque tengas mientras charlamos, nos vas pasando voy a alguna ir de tus buscando, fotos. claro. Así. Están en este Creo que ordenador tengo en el algunas Pepe, grande. por aquí, ¿eh? ¿Quieres que...? Sí, voy a ver si tengo aquí alguna en Dropbox y si no, pongo la web y comparto pantalla, ¿no? Si no, Sí, tengo, sí. tengo algunas tuyos, algunos retratos Sí. de los de Es la que muestra. en la computadora grande sí tengo. Aquí tendría que conectarme al Espera, No, Dropbox, pero y bueno, que después. las ponga Martín. Comparto yo desde aquí, que va a ser Esas son de Street. Esas son de Street. de Street, y tengo aquí... Yo empezaría mostrando las de estudio y después iríamos a las de street, si les parece. Sin problema. Quedó gris la pantalla. Ahora, Esa foto Deja de concretamente compartir fue y compartí de esa es nuevo. una foto de estudio que no saltó el flash. ahora comparto nuevamente. Si no, abro la web y comparto. Ahí estamos, ¿eh? Ahí está. Así ¿Sabes que ese bueno, cuadradito en el medio? y volviendo un poco a lo que estábamos charlando, digamos que el lugar donde vos estás hoy como fotógrafo es un lugar que no te habías proyectado cuando te iniciaste profesionalmente. Ni me lo imaginaba, ni siquiera, años antes, que ni siquiera pensaba ser fotógrafo, imagínate. Una vez que empecé, pues vamos, ni se me ocurría que yo pudiera tener ningún tipo de peso específico en la fotografía. Me valía con poder medianamente vivir de ello y ser feliz y ganar mi dinerito y ya está. Y a día de hoy eso ha cambiado. Es decir, prefiero hacer lo que me gusta y ser feliz, incluso a ganar dinerito, ¿eh? Prefiero hacer lo que me gusta y renunciar a trabajos que no me gustan antes que el dinero digamos que es un poco venenoso eso, y contraproducente, pero es así. Ciertamente, además, no me lo esperaba yo llegar a ningún sitio, pero bueno, la vida te lleva por donde quiere, ¿no? Al final es el esfuerzo lo que vale. Y ahora estamos viendo algunas fotografías, bueno, como ahora está de Alex. Sí, estoy de la intentando ya abrir iglesia. alguna un poquito más en grande, pero no puedo. Claro. Momento. Ahí. Bueno. ¿Y cómo es la relación con las celebrities? Porque como a veces, digamos, ¿cómo se relaciona uno en el momento de la fotografía? A ver, una relación con una celebrity no deja de ser una relación con una persona normal y corriente, a no ser que hay gente, pero también hay gente que no es celebrity y es especial. Celebrities hay de todo. Normalmente son gente, ya te digo, habitualmente son gente normal. Hay alguno que sí que puede que tenga un poco de aires de grandeza porque hay de todo, pero por lo general, fíjate, yo aquí recomendaría que alguien se apuntara a un taller de retrato, porque esta parte la trato de una manera muy especial, esto que tú me estás preguntando. Pero por resumir un poco, te diría que un retratista lo que nunca debe perder es el hilo conductor con el retratado, con el fotografiado. Nunca debe estar por encima y nunca debe estar por debajo. Si tú estás por debajo de alguien o te haces sentir por debajo de alguien,
ese alguien bueno, pues va a sobresalir, va a tener más carga que tú y va a mandar más que tú incluso en la sesión. Te va a terminar diciendo lo que tienes que hacer. Y por encima, igual, ¿no? Le puedes hacer sentir de una manera que esté incómodo, que no sea la persona que es y que no salga lo que tú quieres que salga. Es decir, tienes que saber ponerte a la altura de quien sea con quien estés. Por eso, luego vas a ver fotografías de street y verás que tienen el mismo hilo conductor, y Martín eso lo explica muy bien, me consta, que los retratos de estudio. Y retratos de estudio hay, bueno, pues gente conocida, hay celebrities, pero como sabéis también hay muchos presidentes de gobierno, premios Nobel, es decir, yo puedo estar en un palacio presidencial sentado con un presidente de gobierno y tener la misma relación, la misma sensación, las mismas sensaciones al conversar que cuando estoy sentado con una persona en el suelo en un pueblito de Nicaragua. Es decir, uno siempre tiene que estar a la altura del personaje y no hacerse más ni hacerse menos, porque si no, el retrato no funciona. Por eso digo que soy fotógrafo más de personas que retratista, porque me fijo más en estos aspectos que en los aspectos puramente técnicos. En este caso te puedo acotar algunas cosas porque creo conocer un poco tu trabajo y además tengo el privilegio a veces de ayudar a Pepe o de curar algunas muestras que estamos haciendo o organizando con Pepe aquí en España. Y además hay una cuestión que es súper interesante en el sentido que como retratista él puede hacer lo mismo en la calle con lo que significa hacerlo en la calle, lo que significa hacerlo fuera del estudio y hacerlo dentro del estudio. Es decir, tener control de la sesión, pero también control del contexto. Y eso es muy difícil que el resultado tenga, de alguna forma, el mismo nivel y que sea coherente una foto hecha en un mercado de Centroamérica y una cosa hecha en un palacio de gobierno. Con diferencias técnicas abismales, porque en la calle no hay flashes, no hay asistente, no hay un montón de cosas, y definitivamente los retratos mantienen una coherencia y mantienen el mismo lenguaje. Es muy interesante luego ver los retratos de la calle y me parece que van a tener un poco esa idea, ¿no? Perdón, Pepe, eso era lo que quería decir. No, está muy bien. Yo lo que te quería preguntar es, ¿qué crees vos que mostrás de una persona cuando la retratás? ¿Qué es lo que estás mostrando de esa persona? Fíjate, hay mucha gente que cuando habla de retrato te suelen decir es que tú muestras el alma de no sé quién, el alma de no sé cuántos, el espíritu. Yo no sé si el alma existe o no existe. Lo que tengo claro es que cuando tú haces un retrato bien hecho, estás mostrando el interior, estás haciendo aflorar algo que está dentro de esa persona, pero en ese momento. Porque no, es decir, las personas, como humanos que somos, no estamos igual un día que otro, ¿verdad? No estás igual hoy que hace 2 días, que cuando nació tu hijo, que cuando tienes un problema, que cuando te agobian las deudas, es decir, las cosas cambian. Entonces, yo creo que lo que intenta un retratista de verdad es, si no está marcado por pautas, digamos, logísticas o pautas editoriales, cuando tú haces el retrato para ti, lo que intentas es sacar el momento de esa persona, ¿no? La serenidad, el gesto. En mi caso, procuro que todos los retratos sean serenos. No les esfuerzo a nada, no les esfuerzo a sonreír, no les esfuerzo absolutamente a nada. Para eso está la conversación, para ir guiando la sesión fotográfica, para que el gesto que salga sea durante ese momento, de lo que estemos hablando, de lo que estemos pensando, de lo que él me esté comunicando, y ese gesto, que además los gestos me gustan que sean sutiles, alguno habrá que sea un poquito más fuerte, pero no me gustan los gestos histriónicos, ni siquiera en los humoristas. Prefiero los gestos serenos y con matices pequeños, pero siempre un gesto. Casi siempre tiene que haber un pequeño gesto. Aunque el gesto también sereno, sin nada, también me gusta. Ahora mismo lo que estoy viendo que está poniendo Martín, pues como veréis, absolutamente todos tienen algún matiz, algún gesto, algo típico de cada personaje. Sí, no, evidentemente. ¿Y tus sesiones son largas o son cortas? ¿No? Porque nosotros hoy nombrabas a Richard Avedon, que era una persona que estaba horas, por ejemplo, con sus
sus Claro, retratados. Y pero Irving Penn tenía, que también mencionaste, tenía como otra técnica. ¿Cuál es tu técnica para sacarle ese instante a cada una de estas personas que es impecable, ¿no? bueno, los tiempos han cambiado, evidentemente, y ahora vivimos en un mundo mucho más rápido, mucho más veloz y con muchas más prisas que, de lo que lo era en los tiempos de Avedon, ¿verdad? O de Penn. Tú no puedes tener a una persona 4 horas en una sesión para un retrato porque te lo echa para atrás. En mi caso, dedico todo el tiempo que puedo al previo, digamos, a abrir un poco el canal de comunicación. Pero la sesión, si lo que me preguntas es puramente la sesión, ¿cuánto dura? Yo te diría, por hacer una media, si un poco a bote pronto, te diría que la media debe estar en los 30 minutos. Pero igual puede haber una sesión de 1 hora. Todo va a depender del personaje, de lo cómodo que esté, de lo cómodo que yo esté también y de cómo se vaya realizando la sesión. Pero sí es cierto que más allá de 1 hora ya es complicado mantener a alguien para un retrato. Otra cosa es para un anuncio, para una publicidad, que es más complicado. Y esa Más previa, producción. ¿cuánto tiempo te lleva? Porque la previa debe ser tan importante como el momento de la toma, ¿no? Por lo que vos estás Para expresando. mí, sí, para mí más importante que el momento de la toma en sí. Pero igual te digo, tengo previas de 5 minutos y tengo previas de 4 horas. Una cosa que digo siempre, cuando me pregunta, hoy mismo en el taller de Street, ¿cuánto tiempo con un personaje, con alguien en la calle? Digo, lo que puedas. Lo que tú veas que puedes mantener la tensión y la comunicación, ese tiempo es bueno. Cuando eso empieza a romperse, empieza a decaer o empieza a ser aburrimiento, deberías acabar 5 minutos antes. Entonces, no hay una media, no hay un número. Y yo me alegro de que no lo haya, porque quiero pensar que esto no es como las matemáticas, ¿no? Sino que esto es un mundo, el mundo artístico es un mundo mucho más abierto y lleno de sorpresas. Entonces, las propias sesiones también son así, llenas de sorpresas. Yo me dejo llevar y depende un poco, te digo, de cómo resulte la sesión con... Yo siempre sé cuándo debo cortar y si una cosa va bien, va mal, si tengo que acelerar o no. Pueden ser 5 minutos y pueden ser 4 horas. Y de hecho han sido más de una vez 4 horas, ¿eh? Y de hecho han sido más de una vez 5 minutos. O sea, no hay un estándar. Sí, evidentemente que hay toda una práctica, digamos, en la relación con los fotografiados, con los modelos. De tus inicios como retratista, a este profesional avesado, digamos, y con mucho, con mucho oficio de alguna forma como retratista, eh, ¿cuándo sentiste que vos tenías ese timing de decir, bueno, ahora hay que arrancar con la sesión? Porque ese momento previo, yo me imagino, ¿no? Me imagino en tu lugar como retratista, vos estás en la previa y hay un momento que le decís, bueno, vamos a empezar con la sesión, que debe ser el momento más importante del día, digamos, porque ese es el momento donde vos lograste esa expresión que vos estabas deseando. Como Pues, profesional, ¿te llevó tiempo? ¿Lo encontraste intuitivamente o fue una cuestión de aprendizaje a lo largo del tiempo? pues es una cuestión de aprendizaje. Pero vuelvo a insistir en el término de fotógrafo de personas, también por esto mismo, porque como me gusta esa comunicación, ¿te acuerdas que antes te decía que en algún caso, cuando me quiero dar cuenta, es el personaje el que me dice, pero tú no venías a hacer una foto? O sea, que llega un momento en que incluso me he enredado tanto con la conversación que no sé. Pero antes os he dicho que yo me dedicaba a otras cosas, ¿verdad? Antes de fotógrafo. Yo ahí en esos años, es verdad que he tenido una labor de... Siempre se me ha dado muy bien la comunicación. O sea, la comunicación entre dos personas siempre me ha gustado muchísimo. Pero es que el trabajo que yo tenía antes, uno de ellos, yo era un profesional de la hostelería. Yo he tenido bares, restaurantes, en fin, diversos locales. El principal, y que hoy día sigue existiendo, aunque ya no lo llevo yo, era un bar de copas, un local de noche, que era un club de jazz. Ahí yo he estado ese lugar ha durado 21 años. Imagínate la psicología que debe tener uno que está en una barra, en un local de noche, en un club de jazz, la gente que pasa por ahí, de todo tipo, desde intelectuales a políticos, a gente normal, y la de conversaciones que uno tiene con ellos,
y lo que aprende para poder manipular en el buen sentido, ¿verdad? Yo creo que eso para mí ha sido una base muy, muy, pero que muy buena de relaciones humanas, ¿no? Y a partir de ahí, es verdad que he desarrollado o he perdido ese miedo que pueden tener otras personas a lo mejor a comunicarse o a ponerse frente a personas importantes o a personas, porque pasaban por allí. Pasaban por allí, yo me comunicaba con ellos y eran uno más. Entonces, bueno, pues yo creo que es un proceso de aprendizaje. Uno lo tiene que llevar dentro, pero sí es verdad que es un proceso de aprendizaje. Y el que no tenga proceso de aprendizaje, qué aburrimiento, porque yo sé que todos los grandes y todos mis amigos buenos fotógrafos, todos coinciden en que todos los días aprenden algo. Y yo soy el primero, que el día que no aprendo me aburro, y por eso no hago más que meterme en terrenos desconocidos y en inventar cosas nuevas. Acá hay una preguntita que dice si vos en la previa con la persona estás en el mismo estudio, en el mismo lugar donde vas a hacer la toma, y si la cámara está presente en todo momento, o la cámara aparece en el momento posterior, digamos, en la segunda parte del encuentro. Pues es que ahí yo te diferenciaría sutilmente el retrato de calle del retrato de estudio. Porque en calle tengo hay, digamos, dos modos de trabar comunicación, y en estudio prefiero, a ser posible, que no sea en el estudio donde estemos haciendo, digamos, esta parte previa. Y la cámara está escondida. Durante mucho tiempo, muchos años, lo que he hecho con grandes personajes que he fotografiado, y que ellos mismos me decían que eso no era habitual. Decía, Pepe, esto no es normal. Dice, pero me encanta. Y era, cuando yo quedaba con ellos para hacerles un retrato, no quedaba en un estudio, sino quedaba en un restaurante y les invitaba a comer. Entonces, claro, eso es algo que no es habitual, ¿no? Ellos, un director de cine, un actor, está acostumbrado que llegue el fotógrafo, llegue a su casa o a su despacho o a su estudio, ponte aquí, ponte allí, le hago unos cuantos retratos, ¡pum!, coges y te vas. Y yo, sin embargo, le decía, venga, el retrato está al día. Digo, pero antes vamos a comer. Pero ¿cómo tal? Yo te invito. Y lo he estado haciendo muchísimos años. Me lo llevaba a comer. Entonces, a la hora de comer, yo no hablaba de fotografía. Nunca. Y me decían, ¿y qué? Muchos de ellos empezaban la conversación, ¿y qué tengo que hacer luego? Y es que yo no sé qué. Digo, olvídate del retrato. No quiero hablar de fotografía. Quiero comer contigo. Se acabó. Entonces, eso daba pie a una conversación que al final de 2 horas de comida o 3, o lo que durara, pues ya no me hacía falta nada más. Es decir, ya estaba el trabajo hecho. Ya simplemente era ir al estudio, encender los focos, seguir con la conversación. Entonces, ese método me ha funcionado siempre. Procuro, si puede ser, que no sea en el estudio. Mientras que en el retrato de calle no tengo más remedio que hacer el retrato donde está el personaje, donde me lo encuentro. En ese caso, procuro llevar la cámara guardada, siempre. Bueno, entre otras cosas también para evitar ninguna atracción de los amigos de lo ajeno, ¿verdad? El tener siempre la cámara encima. Procuro llevarla en un bolso que de entrada es discreto, no parece ni una bolsa de fotografía. Pero cuando ya veo a alguien que me interesa fotografiar, saco la cámara de la bolsa y me la cuelgo en un hombro y empiezo a pulular, a hablar, y me voy acercando y quiero que me vea. Cuando alguien habla con fotógrafos de street, siempre, la mayoría de las ocasiones, te hablan de la invisibilidad, ¿verdad? Del pasar desapercibido. Y eso tiene su sentido. Pero en mi caso yo quiero pasar desapercibido hasta cierto punto. Yo quiero que vean que soy fotógrafo. Quiero que vean que llevo una cámara. Pero quiero que vean que, de alguna manera, empiezo a comunicarme con ellos. Por eso digo que el estudio y el street, digamos, tengo diferentes enfoques. Pero tampoco con eso quiero, y se me pasa por la cabeza, forzar a nadie a que haga lo que yo hago. Porque esto ha sido construido con el tiempo en base a mi forma de ser, a mi forma de pensar y a mi forma de trabajar. Es decir, todo mi método está acomodado a mi manera de ser. Que yo lo cuento y no tengo ningún problema, pero sé que no todo el mundo puede trabajar de la misma manera que trabajo yo. De la misma forma, antes nombraba a Salgado, un libro que hay ahí detrás, y yo escucho hablar a Sebastián Salgado, que me encanta escucharle además, y me maravilla cómo él cuenta cómo ha hecho tal fotografía o tal otra,
Y claro que me ayuda, pero yo no lo haría igual que él, yo lo haría de otra manera. ¿Por qué? Porque yo no soy Sebastián Salgado. Entonces, está bien conocer lo que hace este señor, pero más que nada por conocer recursos, pero uno siempre tiene que buscar su espacio y acomodar lo que aprende o lo que escucha a una manera personalizada de trabajar. Si no, no termina funcionando, no termina siendo una obra con peso específico. Y una preguntita antes de entrar con tu fotografía de calle a fondo, digamos. En la previa, no en la previa, sino con los modelos, ¿haces algún tipo de producción como maquillaje, peinador, así? ¿O cada uno de los retratados, sobre todo cuando hablamos de, seguramente con políticos o con escritores y demás, es un trato, pero por ejemplo con actrices o actores? ¿Hay maquilladores? ¿Ellos usan No hay nada. maquilladores? No hay nada a no ser que él lo quiera. Si él lo quiere, se lo tiene que llevar, porque yo prescindo de ello. No me gusta. No me gusta el maquillaje en el retrato. No me gusta nada. Entre otras cosas porque si te fijas, mis retratos son la mayoría, no todos, pero la mayoría son bastante cercanos. Si tú usas una buena cámara y una buena lente, el maquillaje se nota, se aprecia. Sí, alguien preguntaba qué distancia tenías, ahora se me perdió la pregunta, no sé quién la hacía, me la estaba guardando. Decía a qué distancia lo fotografías y con qué tipo de objetivo. Pues voy a empezar diciéndote lo que estaba diciendo hace un momento, más que nada porque me gusta repetir esto mucho para que la gente busque y termine encontrando. Lo que yo utilice sirva como referencia, pero cada uno tiene que encontrar su distancia, porque no es yo puedo estar muy cómodo, muy cerca de un personaje, y otros autores que yo conozco, y tú conocerás también, te hablan del retrato desde la distancia, con objetivos más largos, para no intimidar y para conseguir precisamente esa ausencia de presión en el personaje, ¿no? Bueno, unos autores hablan de eso y otros hablamos de lo contrario. Yo hago un trabajo previo de acercamiento, entonces no tiene sentido que yo luego me aleje. No tiene sentido que haya hecho un trabajo de acercamiento y luego me aleje varios metros. Pero que mi método sea ese no quiere decir que sea el único, ni el bueno, ni el mejor. Mi distancia de trabajo, por el encuadre que yo hago, por la óptica que yo utilizo, por mi forma de hablar con la gente, pues es escasamente 1,5 metros. Pero yo tengo alumnos que terminan haciendo grandes retratos, utilizan otra focal y utilizan otra distancia y otros planos diferentes. Es decir, ¿me preguntas a mí? Pues sí, mi distancia preferida es muy cercana porque me gusta esa comunicación, además esa comunicación con tono amable y tono bajo, sin tener que levantar la voz ni nada. Pero otros autores trabajan de otra manera y también es válido, ¿verdad? Cada uno tiene su... Y por eso yo insisto mucho siempre en que todos cojan los matices de cada uno de los maestros que les gusten, pero que no dejen nunca, nunca, nunca de buscar su espacio. Que no intenten copiar, que es lo peor que hay, porque uno no termina de desarrollar entonces su faceta personal, artística, su potencial, y siempre va a ser pues eso, un copiador. Así que bueno, le pedimos a Martín que nos lleve a las fotografías de calle, que había varios que estaban curiosos por tus imágenes de calle. Y qué pena, porque yo tengo por aquí, es que tengo muchas, espera, a ver, no sé si tengo aquí un pendrive. Sí. Ahí aparecieron, ¿eh? Sí, ahí hay algunas. Lo que pasa es que sí las tengo, porque no sé si se verá igual. Bueno, yo como autor me faltan negros, me falta tal, me falta cual, entonces estoy claro, pensando sí, que a sí. lo mejor las tengo yo aquí con más. Pero tendría que despistarme un par de minutos. Entonces igual no interesa. Además tengo muchas nuevas de este último viaje a México también y cosas por ahí muy interesantes. ¿Y cómo te relacionas en la calle con la gente? Pues misma manera que en el estudio. Es decir, lo que hago es ponerme, como te decía antes, ponerme a la altura del personaje y no hablo de una altura física, que también,
porque si es una persona que está sentada, yo me siento, y si es un niño, pues me agacho al suelo con él. Pero me refiero a bajar a la altura o subir a la altura del personaje con el que entables conversación, precisamente para que él esté cómodo, sienta que tú eres uno más, utilizando las mismas expresiones, las mismas palabras y no siendo tan, a lo mejor no siendo tan gramaticalmente correcto como serías con un presidente o como con un tal, y simplemente bajando a pie de calle. Es la única manera que el que está delante contigo sienta que tú eres igual que él. Si tú consigues hacerle sentir eso, es lo mejor que hay para que algo salga bien. Y para vos siempre es importante relacionarse con la gente que fotografías. Fotógrafo de personas, no retratista, por eso digo, porque me interesa mucho el tema de, pues eso, la relación personal, ¿no? El escuchar al personaje. De hecho, cada imagen, cada retrato, y según los estoy viendo aquí también, si yo fuera un retratista que no tuviera en cuenta esto que te estoy hablando, ese tipo de relación personal, yo haría un retrato, me iría de ese lugar, pasaría al siguiente, haría mi retrato, una fotografía, me voy al otro, y poco más que eso tendría de recuerdo al ver la fotografía, ¿verdad? Sin embargo, yo estoy viendo esta foto de este señor que estáis viendo ahí, y soy capaz de escribir una página entera de lo que pasó. Es decir, tengo una historia que contar, tengo algo. No es solo el retrato de, ay, por favor, señor, me deja hacer una foto, entonces no habría nada. Sin embargo, soy capaz de escribirlo. Ahora mismo te digo, este señor bajaba por una cuesta, yo iba subiendo hacia los cafetales en Costa Rica, él bajaba con una sombrilla, entonces yo le paré un momento, me puse a hablar con... Y soy capaz de hacer una relación bonita con lo que ocurrió en ese retrato. Y eso me pasa en casi todos. Es decir, tengo una pequeña historia de cada uno de ellos. Y eso es muy bonito. Es decir, no solo ocupan su espacio en el disco duro, sino que también ocupan su espacio dentro de mí. Eso ha calado, ha quedado de alguna manera. Entonces es un poquito más allá que solo la foto. Y si tuvieras que contarnos una historia ahora, por ejemplo, sobre esta persona, ¿qué nos dirías? Sí, recordás, ¿no? A veces uno... Sobre alguna de las que... Sí, sí, hay sí. algunas, incluso hay algunas muy bonitas, ¿eh? Hay historias que son muy bonitas. Verás, es que me gustaría poner alguna, porque incluso es que hay algunas que son hasta poéticas, lo que ha sido la propia relación, ¿no? Con la persona. ¿Pasa alguna? A ver si veo alguna de las interesantes. Sí, y si no, Todas sí tienen su historia, ¿eh? Claro. No, me acuerdo de todas. Pero es que hay algunas que son especialmente, tienen una historia bonita detrás. Fíjate, esa chica tiene su... Incluso algunas de las nuevas, esa antigua, bueno, esa mujer anterior, bueno, lo que pasa que... Bueno, está igual, pero la anterior, por ejemplo, es una historia bonita. Todas tienen, me acuerdo de todas, pero esta mujer, por ejemplo, eso es Antigua, en Guatemala. Y esta mujer está pidiendo en la puerta al lado de un restaurante, de donde entra y sale gente, ella está pidiendo, no tiene dientes, no tiene dónde dormir, y está ahí la pobre mujer pidiendo algo para comer, y entonces yo que iba camino precisamente de un restaurante, la veo, y pues la di algo, la di un billete, no recuerdo, unos quetzales que son allí, en Guatemala. Y en vez de darle el dinero, lo que hice fue darle ese dinero y me siento ahí al lado de ella. Pero bueno, hombre, mujer, ¿qué pasa? Y me puse a hablar con ella, a charlar un rato, me dijo su nombre, qué tal, estuve hablando con ella un buen rato, y al cabo de un buen rato dije, por cierto, ya que estamos aquí, no le importa que, no, hombre, Pepe, ya me llamaba Pepe, y entonces saqué la cámara del bolso y le hice el retrato, pero ya es un retrato pues que se la ve con cariño, ya se la ve con... ¿no? Y la mujer estaba sentada en el suelo, y yo con ella. Y esas historias ahí, ya te digo, muchas muy bonitas. Sí, siempre se ve que, digamos, que siempre fotografías como al mismo nivel de los ojos, ¿no? Eso, o casi siempre, porque hubo alguna que no, pero casi siempre estás como al mismo nivel como la chiquita esta, ¿no? Se nota que... Esa chiquita es, además de que es una niña pequeña, es muy bajita.
O sea, por ahí tengo fotos que se me ve a mí con ella, porque bueno, pues la gente que iba conmigo me hizo fotos con el celular y tal. Y estando yo agachado en el suelo, en cuclillas, agachado, todavía soy más alto que ella. Es decir, para hacerle esa fotografía me tuve que tirar en el suelo, en un sitio que estaba lleno de porquería, pero yo estaba tirado con ella en el suelo y estuve un buen rato. Hay fotos, tengo como 3 o 4 fotos que son muy entrañables, en que la chiquita me está abrazando mientras yo le estoy enseñando en el celular algunas fotos. Y la chiquita me está abrazando así como... Entonces, bueno, pues también tiene su historia, ¿no? Es decir, ahí me estuve con ella pues 15, 20, 30 minutos. No solo vi la chica, que cara bonita, hice el retrato y me fui. Acá también hay como Mira, un... esa también tiene su aquel, bien bonita, esa foto. En Chichicastenango se llamaba el sitio. Y además de esa tengo 2 versiones, pero la buena es esta porque uno de los recursos que utilizo mucho en el street es precisamente, es un recurso, el procurar en muchas ocasiones que aparezca algo por detrás que de alguna manera te resulte inquietante, algún otro personaje fuera de foco. Y ahí tuve la suerte que aparecía y ¡pap! Pude hacer a este santero, que en realidad lo que era es un cofrade, de una cofradía de Semana Santa de allí, de Guatemala. Acá preguntan si las procesás vos las fotos o te las procesa un tercero. Pues Siempre es una pregunta que se repite, pero bueno, sí, no, bueno, pero es lógica. A mí me gusta hacerlo todo yo. Y eso es también en ocasiones es un defecto, porque quiero hacer tantas cosas que ya no puedo. Ahora, bueno, aprovechando que está ahí Martín, tengo la suerte de que en algunas cosas Martín me ayuda, pero si no las haría yo solo también. Bueno, la verdad es que tengo mucha gente que me ayuda, pero aún así es que me gusta hacerlo. Entonces, el procesado para mí es la parte final de las 3 partes importantes de un retrato: el previo, la toma y el procesado. Una de las 3 partes importantes para que el retrato tenga ese sello, tenga esa marca. Si no, la tercera parte estaría dirigida, pero no tendría mi marca, ¿verdad? Pero bueno, no estaría mal, pero no. En mi caso, lo hago yo. Aparte, me gusta mucho procesar, me gusta mucho el procesado que hago en blanco y negro y además es que aprendo mucho todos los días. Entonces lo hago yo. y cada una de las, ¿te has hecho como algún preset ya para o procesás una por una? Proceso una por una. Sí, no me gustan los presets. Cada una Nunca. es una obra en sí misma, digamos. Sí, ni siquiera utilizo el Lightroom. O sea, yo Lightroom no lo utilizo. No proceso por lotes nunca. Abro foto una por una en Photoshop y edito un proceso. Siempre una por una. Y en cuanto al proceso, ¿cómo tenés alguna particularidad o vas viendo foto por foto y cada una de las fotos te va guiando? Sí, me gusta que surjan de manera igual, de manera natural. Lo que pasa que, bueno, después de haber procesado tantas, uno coge su estilo, está claro. Y a lo mejor de 10 años a esta parte puede haber cambiado un poco, pero si te fijas, todas tienen más o menos el mismo ritmo y el mismo peso, incluso los mismos degradados. Pero aún así lo hago una por una y no... antes de empezar ni siquiera pongo otra al lado para que sea parecida. No. Me gusta hacerlo a mi manera. Pero ocurre que al Claro. final todas tienen el mismo sello. No, y además hay una absoluta identidad entre estas fotografías de calle con las fotografías de estudio. Me imagino que con Martín deben estar trabajando para cruzarlas estas fotografías y para que dialoguen de alguna forma. La ¿Cómo fotografía, lo porque sabes? para mí es como muy fuerte, digo, porque está Hay clarísimo que algunas son que... del Sí. mismo fotógrafo, las fotografías de calle que las de estudio. Que generalmente un Hay fotógrafo es difícil de lograr eso, de que dentro del estudio y fuera del estudio tenga una identidad. Bueno, pues quizás sea por eso, por el tema de fotógrafo de personas, que al final le sacas el mismo
el mismo peso tanto en estudio como fuera. Pero sí es verdad que hay algunas que dialogan bastante bien en calle y en estudio. Eso es un recorte de una foto, en realidad. Eso es un recorte de una foto. Bueno, es que qué pena que no se me ha ocurrido prepararlas. Pero espérate, yo no sé si puedo compartir desde aquí. Sí puedes, ¿eh? Yo sí puedo, sí puedo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Espera. Ahí estoy. No sé si tengo. Espera. Es que no sé por qué me va ahora tan mal. Sí, pero me va a dar el mismo problema. Un segundito. A ver, ¿qué voy a compartir? A ver si soy capaz. Compartir pantalla. Ahí voy. Si me deja. iPhone Finder, Opera. Me dicen si se ve porque es que no sé por qué. Yo tengo fibra aquí, pero va a ir como un poco lenta. Me decís si se ve pantalla. No se está viendo la pantalla ahora. No, ¿verdad? No, no. Espera. Un segundo. Yo sé lo que pasa. Tardo. Me tenía que dar el permiso a Zoom para que acceda. Ahora, posiblemente. Voy a volver a compartir. Y me decís. Ahora Ahí, sí. Me decís ahora si sí. se ve. Sí, ¿verdad? Sí, ahora perfecto. Vale. Aunque están en la web, no se ven con su resolución y se ven con su. Pero bueno, se ve. Marcelo, se me ha olvidado la pregunta, ¿no? Sí, Pregúntame Dios. Estábamos, y acá Canela hace una pregunta que me parece que ella, que creo que todos lo notamos, pero dice, todas tus fotografías son frontales. ¿Vos considerás que es una parte de tu sello personal esto? Sí, verás. Para un retrato, para mí, siempre os digo lo mismo, ¿vale? Desde mi punto de vista. Si buscáis alguna otra, habrá que no sea frontal. Algunas, pocas, pero algunas. Pero fíjate, para mí, si no existe esa comunicación, es decir, vosotros ahora mismo estáis viendo esa fotografía y no la estoy viendo yo. O sea, no estoy comunicándome yo con ella, estáis comunicando vosotros con ella, ¿no? ¿A quién están mirando esos dos niños? Pues se está comunicando al espectador. Si yo te enseño una que no mira, que también es un retrato y también es mío, por ejemplo, va un poquillo lento. Tengo algunas muy poquitas, pero alguna tiene que haber por aquí. Por ejemplo, esta que pusimos antes, que es muy buena foto, ¿vale? Pero ya nada que ver. O sea, técnicamente es muy buena, pero no tiene la misma comunicación, para mí, es una manera de sentir, que un retrato cuando el personaje está accediendo al 100% al retrato y está mirando. Esto tampoco tiene por qué ser al 100% así, tal cual. Puede haber un giro, puede haber un poco de... Bueno, pero por regla general, el hecho de que el personaje esté mirándome, esté mirando a cámara, lo que hace es transmitir el sentimiento, el sentido del retrato al espectador. No, pues no hay menos de las que yo me creía que había más. Lo que hace es transmitir ese sentir al espectador, ¿verdad? Y para mí eso es el verdadero retrato, ¿no? Claro. Pero Y repito, por un lado se nota que hay un diálogo entre el fotógrafo y el retratado. Y por otro lado, cuando el espectador llega, el fotógrafo desaparece, porque el modelo es como indaga al espectador, ¿no? Se produce un diálogo entre el modelo al y final la comunicación es claro. entre quien lo está viendo y lo que está allí plasmado. Cuando tú haces una exposición, el que está mirando es el que tiene que recoger las sensaciones. Entonces, cuando más sensaciones hay en un retrato es cuando el personaje te mira. Acá Antonio, eso no quiere decir que el otro no sean retratos, ¿eh? Claro, no, está bien. Estamos interpretando lo que estamos viendo. Y lo que Antonio pregunta es si los personajes te buscan a vos o vos buscas a los personajes. Seguramente se refiere lógicamente
a la fotografía de En el calle. estudio, claro. No, de En calle, la no, calle de estudio. no, en la calle evidentemente en la calle lo busco yo. Mira, este personaje que tienes ahí. Fíjate, hace un momento te dije que de todos los retratos guardo una pequeña historia. Puede haber alguno que sea más pequeña que otros. Pero ya que está este puesto aquí, soy capaz nuevamente de escribir una página con la historia. Este señor, yo iba paseando, para que veas, los busco yo iba paseando por un pueblecito de Costa Rica que se llama Puerto Viejo, en el Caribe. Un escenario paradisíaco, muy bonito, y a lo lejos, pegado a la playa, en un taburetito de madera, veo a este señor trabajando. Entonces me acerco. Pues, ¿no? Lo primero que me acerco es a ver la playa, a preguntarle, a hablar con él, a ver qué hace. Y este señor, cuando le pregunto después de un rato qué hace, y ya me atrevo a preguntarle su nombre, me dice que se llama Mango Thing. Traducido algo así como cosita de mango, me decía él. Digo, pero hombre, ¿cómo? No, y su nombre no, Mango Thing, aquí todo el mundo. Y además hablaba entre español e inglés, porque ahí en Puerto Viejo mezclan, pero de una manera que la mitad de las frases te la dicen en inglés y la mitad en español. Es curioso. Y me dijo su nombre y todavía me acuerdo, Mango Thing, y hace 6 o 7 años de esta foto. Le pregunté por qué y me dice, o sea, cosita de mango, porque yo lo único que tengo es esto. Y el hombre me enseñaba un barreño que estaba lleno de mangos. Él los iba pelando sobre un tronco de madera, los iba troceando y los pasaba a otro barreño con agua, donde los lavaba un poco y ya los trozos que quedaban ya limpios los ponía en una bolsa de plástico y los vendía por trocitos. Entonces, él vendía esos trocitos de mango y ahí le habían puesto el apodo de Mango Thing. No quiso que le fotografiara en un principio, simplemente me quedé hablando con él, no le parecía bien, estaba como... Entonces yo no insistí, seguí hablando con mi cámara en la bolsa hasta que más tarde, después de un buen rato, insistí, pero hombre, Mango Thing, ¿cómo no me vas a dejar? Y al final consintió y bueno, y salió este retrato. Pero evidentemente le busco yo, él no me llama a mí, venga usted aquí a darme una fotografía, no, lo busco yo. Y acá Alex pregunta si tenés fotos de gente también en España y en Europa en general. Sí, pero menos, porque aquí en España apenas salgo con la cámara, digamos, a la calle, salgo muy poquito, porque aquí estoy todo el día ocupado, o metido en un estudio, o metido en el otro escribiendo, o en una reunión. Es decir, apenas salgo a la calle con tiempo como para poder fotografiar gente. Algo tengo, pues en Gran Vía y por Madrid, pero no puedo dedicar un día a pasear y hacer retratos, mientras que cuando voy, aunque vaya a trabajar, porque vosotros sabéis que cuando voy por allí voy a trabajar, siempre tengo algún día libre. Y el día libre lo aprovecho únicamente para hacer retratos. Entonces, cuando paseo, bueno, Mariana sabe porque ha estado conmigo paseando, me ha estado paseando a Buenos Aires. y me lo ha paseado bastante bien. Entonces yo aprovecho mi día libre para pasear y hacer retratos. Y ese tiempo no lo tengo aquí, es muy difícil. Aquí lo más que tengo es casi todo lo que tengo es, por no decir todo, el retrato de estudio. Mientras que por allí fuera lo que más tengo es retrato de calle porque tengo ese tiempo que aquí no tengo. Y después los personajes de estudio, yo me imagino que debe ser un mix, pero la pregunta, ¿y cómo es? ¿Vos elegís a los que vas a retratar o vienen ellos a fotografiarse contigo? Ahí hay un poco de todo. A mí hay personajes que me interesan mucho, por supuesto, porque son personajes muy reconocidos y en ese caso pues me interesa mucho tenerlos en mi galería y soy yo quien les propongo. Pero en otros casos es al revés, me llaman ellos o me llama la misma agencia. La misma agencia, esta semana pasada estaba haciendo 3 seguidos en la misma agencia, tres actores, bueno, 2 actores y una actriz. Pero sí que es un poco de todo. Evidentemente, si a mí me interesa a alguien, yo voy a hacer lo posible por localizarle y fotografiarle. Y como me gusta hacer retratos, pues esto lo hago muchas veces, sin ningún problema, además. Busco el contacto, le llamo y soy Pepe y tal. Y bueno, normalmente cuando ven que tu trabajo es serio, están encantados de participar.
pero muchas otras veces, pues oye, es al revés, me llaman. Claro. Hay un poco de todo. Y aparte, le digo, está bueno ahora que hablamos de esto, acentuar el tema de las series de gente que haces vos. Por ejemplo, el tema de los Nobel de la Paz, que es una serie de fotografías que hiciste por todo el mundo, ¿no? Que estaría bueno que lo cuentes. Sí, bueno, eso es un proyecto también muy bonito, que también tiene mucho que ver con el tema de ser fotógrafo de personas más que retratista, ¿no? Porque es un proyecto sobre las personas. Además esto surgió en San José, en Costa Rica, que es mi base de operaciones, como podéis ver, y surgió con Cata, que vosotros la conocéis a Catalina. Ella ha estado todos estos años haciendo una gran labor como manager. Bueno, en realidad yo antes no había tenido, aquí he tenido algunos colaboradores, pero manager como tal no había tenido. Y Cata pues se ofreció y la verdad es que ha aprendido en 6 años muchísimo y ha hecho una labor grandísima y sigue haciéndolo, ¿eh? Sigue haciéndolo y hoy día es mi mano derecha. Ya me conoce como nadie y todo lo interpreta enseguida rápidamente y ha aprendido muchos truquillos y muchas cosas, bueno, tanto que yo no me imagino hoy poder viajar sin ella. Y recuerdo que un día, además me ayuda mucho a tomar decisiones, ¿eh? Hay veces que yo estoy tan cargado de cosas en la cabeza que algunas se me olvidan y ella me lo recuerda. Pepe, ¿no te acuerdas que...? Digo, pues lleva razón. Y me ayuda muchísimo. Entonces, en una conversación en San José, después de haber tenido un taller, una noche, estábamos cenando, creo recordar, tomando un vino y tal, y no recuerdo quién había. Estaba Cata, por supuesto, estaba yo, por supuesto, y alguien más, no recuerdo. Pero sí que yo estaba diciendo algo así como que tenía ganas, aunque mi trabajo me gusta mucho y tengo la suerte de viajar por el mundo y retratar a grandes personajes y tal, pero que tenía ganas de hacer algo un poco más personal mío, como más humano, como más, con más peso humanista, ¿no? No sé la frase exacta, ¿no? Y entonces Cata me dijo, dice, ¿por qué no pruebas a fotografiar a un premio Nobel de la Paz? Dice, porque aquí en San José, en Costa Rica, tenemos uno, que es Oscar Arias. Entonces yo me quedé así unos segundos pensando y la contestación que le dije, dijo, pues no, Cata, no voy a fotografiar a un premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Digo, porque lo vamos a fotografiar a todo, digo, y lo vamos a hacer juntos. Porque enseguida ya había visto ahí un proyecto bonito. Es decir, no solo era el hecho de poder fotografiar a los premios Nobel de la Paz, sino el viaje hasta encontrar a ese premio Nobel, toda la gente que podía conocer y fotografiar en cada uno de esos personajes, más otras personas que tienen que ver y que también dejan mucho tiempo de su vida en asociaciones o ONGs o simples religiosos o gente que ayuda, que también me interesaban y también los estoy fotografiando. Entonces, eso se ha convertido en un proyecto muy bonito y alrededor de cada premio Nobel de la Paz hay un viaje y un contexto de un montón de gente que termina fotografiada y entrevistada. Entonces, es un proyecto muy bonito, pero muy lento, hasta tal punto que llevo 5 premios Nobel en diferentes partes del mundo, sí, pero llevo 5 premios Nobel fotografiados y entrevistados, cada uno con su viaje, cada uno con su entrevista, cada uno con su... Es muy difícil y que por eso esto no es un proyecto cerrado, esto es un proyecto de vida, ¿no? Al final, que dure lo que tenga que durar y no quiero cerrarlo nunca y simplemente por la mera satisfacción de poder estar haciendo esto y creando un algo alrededor de la palabra paz que me parece, ya en sí me parece bonito. Y a mí me parece muy interesante cómo influyó tu época de empresario, de hombre de negocios con los bares, los restaurantes, los hostels, en el armado del proyecto fotográfico, porque evidentemente el proyecto fotográfico tiene mucho de una estructura, no sé si llamarla de negocios, ¿no? Pero sí sustentable. Y la tenés como muy bien articulada. ¿Cómo influyó tu época de empresario con esta época de fotógrafo profesional?
Pues, pues no sé, no sé muy bien qué decirte porque yo creo que yo creo que no tienen conexión. A ese nivel, yo creo que no tienen conexión una etapa con la otra. Yo he aprendido unas cosas en la época de empresario de hostelería, y he aprendido otras muy diferentes en la época de fotógrafo y de fotógrafo humanista. Y creo que el tema es muy interesante y muy importante el tema de armar estas series o estos proyectos, pero creo que uno debe trabajarlo desde no tener inquietud, o sea, mirando siempre a largo plazo. Simplemente es tener una visión a largo plazo para no tener prisa en armar nunca nada, porque lo que uno arma deprisa, tú construyes un castillo de naipes así deprisa, bueno, al final se cae, ¿verdad? Mientras que si tienes pulso y lo vas haciendo despacio, consigues una consistencia. Pues eso me ha pasado a mí. Yo siempre he sido una persona muy paciente y las cosas me pueden terminar saliendo o no saliendo, pero no he tenido prisa en acabarlas nunca, sí en empezar. Son cosas muy diferentes. Siempre que se me ocurre algo tengo mucha prisa en empezar y nunca tengo prisa en terminar. ¿Por qué? Porque quiero dejar construido lo que es la base, siempre una base sólida, donde empezar a construir. Entonces siempre miro muy a largo plazo, muy a largo plazo. No tengo prisa ninguna en hacer nada. Cuando algo se me ocurre, como te digo, tengo mucha prisa en dejar cerrado ciertas cosas, pues por muchos motivos, pero sobre todo además porque no se me olvide nada de lo que he pensado, porque tengo tantas ideas en la cabeza que si no las pongo en marcha enseguida, luego se me olvidan. Pero una vez en marcha, no tengo ninguna prisa en que terminen. Entonces, el tema del proyecto fotográfico, yo creo que el secreto está precisamente en el saber mirar a largo plazo, en no tener prisa y en tener, bueno, hombre, tener un poco de conocimiento de lo que estás haciendo, ¿no? Digamos, englobar tu proyecto en algo que tenga un sentido. Pero una vez que le has dado ese sentido, no tengas prisa nunca en terminarlo, ni fijaros que yo de un retrato a otro, con presidentes de gobierno, que es otro proyecto, pero de un retrato a otro de Premio Nobel de la Paz, puede pasar 6 meses o pueden pasar 2 años, de un retrato a otro. Es decir, no hay prisa. ¿Por qué hay que tener prisa? Las cosas salen cuando salen, uno pone todo de su parte para que surjan, pero no hay que forzarlas. Cuando las fuerzas es cuando ya no salen bien. Entonces yo creo que ha sido muy diferente el periodo de empresario, en el que sí uno tiene que poner, digamos, la carne en el asador, nunca mejor dicho, para los argentinos. Sí tiene que poner todo el esfuerzo para que la cosa funcione en el momento, porque los negocios, si no te funcionan económicamente en el momento, pues van al traste. Mientras que en una obra personal uno no lo hace por el recurso monetario, por el retorno económico, lo hace simplemente por el valor artístico o por el valor emocional que para alguien tenga lo que estás haciendo. Pero no estás pensando en el dinero que venga detrás. Siempre viene algo, porque ahí el retorno lo tiene. Pues si no has vendido una fotografía, pues das una conferencia, y si no una charla, y si no consigues hacer otra cosa, o has conocido a otra persona que te lleva a... Pero no tiene un retorno como tal, tan directo como un negocio, ni muchísimo menos. Claro. Sí, yo justamente me refería a eso, ¿no? A cómo se arma el proyecto a lo largo del tiempo. Sobre todo, yo viéndote trabajar a vos y viendo los proyectos que tenés y un estilo tan marcado y tan claro, porque hoy con la fotografía digital uno tiene como la tendencia a la dispersión, ¿no? Donde se lleva a una acumulación de imágenes y a veces es como muy difícil armar el proyecto, ¿no? Y como vos tenés muy claro esa idea del proyecto, entonces yo creo que ya en parte ya lo respondiste, pero hay muchos que quisiéramos saber si tenés algún consejo de cómo armar un estilo o un proyecto fotográfico. Pues hombre, no me gusta tampoco dirigir a nadie ni dar un consejo. No, pero son los tips bueno, de puedo uno. hablar un poco por Claro, por la experiencia. experiencia, claro. Claro. Yo creo que lo primero que uno tiene que tener claro es qué está haciendo, o sea, cuál es tu mundo, cuál es tu terreno, cuál es tu espacio fotográfico. Porque intentar hacer un proyecto fotográfico porque te ha gustado el proyecto de otro, si está fuera de tu espacio,
no va a funcionar. Y te lo digo porque he visto también mucha gente que ha intentado hacerlo bien conmigo o bien con otras personas. Cuando tú intentas montar un proyecto fotográfico en base a lo que ha hecho otra persona, o está muy, muy, muy relacionado con lo que tú haces, con lo cual puede salir bien, pero enseguida te van a identificar como una copia de, o no va a salir bien porque no está en tu espacio. Entonces, lo primero, tener muy claro el espacio en el que te estás moviendo. Y a partir de ahí, armar, como te digo, sin tener prisa, a largo plazo. Yo creo que funciona bien el ser objetivo y ser observador con uno mismo, ¿no? Ser crítico con uno mismo. Es decir, si uno repasa, yo porque soy retratista y echo la vista atrás y veo miles de fotos en mis discos duros de personas. Pero cualquiera de vosotros, la gente que está hoy aquí con nosotros viéndolo, es fácil repasar un disco duro hoy con cualquier visor fotográfico, ¿no? Con el bridge mismamente. Echar un vistazo de manera rápida, tampoco hay que ser muy, muy estricto, a lo que tenemos acumulado en discos por temporadas. Y siempre va a haber algo predominante. Siempre va a haber algo que de alguna manera sobresalga. Que pueden ser pájaros, que puede ser arquitectura, que puede ser... Es decir, te va a dar una idea del terreno en el que mejor te mueves, ¿verdad? De alguna manera, lo que predomina, digamos, que va a ser lo que tienes más cercano o en donde más cómodo estás. Una vez que tienes eso claro, a partir de ahí sí puedes empezar a pensar en un proyecto. Pero a mí me gusta que los proyectos también surjan sin presión. O sea, igual que surgió el ¿a qué me voy a dedicar? ¿Me tengo que dedicar a algo? ¿Tengo que encontrarlo? No, tiene que surgir. El buscar un proyecto porque sí, salen, porque si yo ahora mismo me paro aquí, me quedo quieto pensando que mañana quiero empezar un proyecto y yo me quedo una horita pensando y estoy seguro que monto 1 o 2 proyectos. Pero van a ser 1 o 2 proyectos fruto de digamos, de una cosa muy volátil, mientras que si yo dejo que una idea que por lo que sea me ha surgido al verla en una película, al verlo en algún lugar, si yo dejo que vaya madurando durante un tiempo, ahí es donde empiezo a construir un proyecto, ¿no? Siempre hay una chispa, pero luego no tener prisa, dejar que el proyecto vaya madurando e ir construyendo sin prisa. No se me ocurre mejor consejo que ese. Claro, sí, es como eso que contabas de tomando una copa de vino, surgió la idea, pero de la idea al proyecto hay un largo camino, ¿no? Muy largo, muy largo. Y mucho tiempo por medio, sí. Y sin prisa, no tengo prisa. Cuando pueda, pues haré otro. Aparte que en estos proyectos míos grandes, ya no solo está la parte de la dificultad logística o de producción, sino que está también la dificultad de la parte económica. Cada retrato de un premio Nobel son muchos miles de euros entre desplazamientos, comida, viajes, gente que viene conmigo. Al final, aunque yo no me llevo gente desde España, pero al país que voy siempre tengo que estar tenemos que estar, porque Cata siempre viene conmigo, con más gente. Entonces, al final, es un proceso muy costoso. Por eso digo que tiene muchas dificultades y no hay que tener prisa. Cuando se pueda hacer otro retrato, pues haremos otro retrato. Mientras tanto, seguimos contando historias alrededor de la paz y alrededor de... Eso me ha servido para crear una fundación por la paz, de ser miembro de otra fundación, porque la World Wide Peace Organization, a quien muchos medios, precisamente allí en Latinoamérica, en algunas entrevistas pues me hayan puesto como una cosa muy bonita, que es lo del fotógrafo de la paz. A mí me parece bonito, ¿no? Es decir, al final todo tiene su recompensa, aunque no sea económica, ¿eh? Todo vale. Y uno se lleva, al final, además, a la tumba se lleva... Lo que sí se lleva son los recuerdos en la mente, lo que has vivido. Y el dinero, bueno, pues hombre, a todo el mundo nos hace falta y a todo el mundo nos hace felices, pero de verdad que llenan mucho más las emociones, los recuerdos y lo que te llevas a nivel humano que lo que hayas podido ganar. Hombre, si lo que has ganado te lo has ganado en comer rico, pues también. También, eso es importante, ¿no? Los buenos momentos vividos son realmente importantes. No sé, Martín, si creo que querías preguntar algo. No, yo
le quería... Pepe en este momento está también muy metido en lo audiovisual, ha incursionado en un proyecto televisivo, del cual de alguna forma me toca participar a veces. Y bueno, lo que nadie sabe de Pepe que es un gran entrevistador. Esto se los cuento porque tiene algo que yo le decía que en la comunicación el ser ameno no se aprende en ningún libro. En ningún libro de oratoria ni de periodismo ni siquiera está como materia la amenidad. Y Pepe realmente cuando siente un personaje, y a veces personajes muy complejos, muy, muy complejos, con unas historias muy, muy fuertes de vida y de todo lo demás, les pregunta cosas que uno no se animaría a preguntárselas ni en sus sueños a un hermano, y él se las pregunta y la persona contesta, y todo lo hace en base a amenidad, y con el mismo método. Luego el personaje se olvida que está ahí para hacer un retrato, ¿no? Y el programa se llama Los Revelados de Pepe Castro, y podés contar un poco más vos, no voy a seguir haciendo yo lo que tú ¿Por tendrías qué? que hacer en esta charla. Bueno, Los Revelados es un proyecto muy bonito, precisamente porque yo vengo haciendo este trabajo hace muchos años, es decir, el hecho de sentarme con alguien a conversar antes de hacer la sesión fotográfica y el hecho de fotografiar gente conocida, fotografiar pues estas celebrities, y surgió la idea de mezclar todo esto en un programa e intentar, pues es lo de siempre, ¿no? El no ya lo tengo, entonces, ¿por qué no lo intento? Pues intentar mezclar esto en un programa. Coger a un personaje célebre, a un famoso, sentarle conmigo, entrevistarle, grabarlo como una entrevista, como un programa de entrevistas, y eso transformarlo al final en una sesión, en un shooting, en un plató fotográfico para sacar un retrato. Luego es verdad que mediante la edición, la postproducción, pues se hace muy dinámico porque va con música de rock y va mezclado con momentos de making of y queda muy, pues eso, muy ameno. Pero el formato es básicamente eso, y ahí sí que estoy seguro que nunca antes había existido que un fotógrafo entrevistar, o sea, un programa en el que un fotógrafo fuera el entrevistador y encima que el programa se transformara en una sesión fotográfica. Y también puedo decir que después de haber hecho yo esto recientemente, ya hay alguno. Pero me consta que en ese sentido fui el primero. Y bueno, ha funcionado, está funcionando y obviamente a la gente le ha gustado en más países porque sé de algunos que están haciendo alguna réplica similar. Pero funciona, Los Revelados. ¿Y algún personaje así que haya pasado entrañable? Ya no sé por qué por qué capítulo vas, No, pero... poquito, porque nos ha pillado la pandemia. Hemos estado casi 4 meses parados. Un mes que estuve en México sin poder rodar, más 3 meses y pico sin poder hacer nada porque estábamos enclaustrados. Es decir, 4 meses hemos estado sin poder rodar ni un solo episodio. Entonces, quedaron 3 primeros rodados y ya están emitidos. Y este miércoles próximo rodamos y se emitirá en breve el 4º episodio. Deberíamos ir por 8 o 10, pero llegó lo que llegó y nos dejó a todos en casa. Entonces, bueno, pero hay proyectos de más cosas nuevas, y que ahora no se pueden contar porque estamos en proyecto, pero hay proyectos de más cosas nuevas y además estoy escribiendo otras nuevas que ni siquiera Martín lo sabe y estoy en ello, estoy ahí escribiendo y preparando cosas nuevas. Acá en secreto entre nosotros, ¿no? Que no sale de acá. Ahora que no nos oye nadie. Sí. De que no nos oye nadie. ¿Cuál fue el personaje así que se te viene a la mente como el mejor fotografiado? Porque te llevaste bien, porque te gustó. Mira, eso es como pedirle a un papá que te diga cuál es su mejor hijo porque... Sí, que se le viene a la mente uno. ¿Cómo que no? Ay, qué difícil. Es muy difícil, porque te puedo decir uno, pero al minuto te digo, bueno, es que también, ay, no, es que también, es decir, es muy, muy, muy difícil sacar un personaje entre tantos que me han dejado momentos entrañables, pero realmente entrañables. Si me dices, dime 15 o 20, me pongo a rebuscar y bueno, ahí ya me das un poquito más de margen. Pero sería egoísta por mi parte decir uno, ¿eh?
Te puedo decir Fofito, te puedo decir Tony Leblanc, te puedo decir María Dolores Pradera, te puedo decir Eduardo Punset, te puedo decir... Es que uno solo es muy, muy, muy difícil porque las conversaciones que yo he tenido, sobre todo con personas que ya no están, que ya han fallecido y que han sido grandes dentro de su mundo, de su terreno, esos para mí son, vamos, verdaderos tesoros. Acá Roberto Longín, que es un amigo tuyo, Sí, conozco su Roberto casa. dice que tiene su preferida, que es Fofito. Fofito es un gran preferido de muchos, ¿eh? Para mí es uno de los grandes retratos que tengo también, pero no te puedo decir que sea el retrato. Sí que es uno de los retratos que más me gustan, pero no te puedo decir que sea el No, mejor igual del era mundo. como un juego que era el que se te venía ahora en la mente, ¿no? Después Sí, es que, cuando uno indaga, claro, digamos, más exhaustivamente, claro. uno viene, viste que hay cosas que le vienen, te hacen una pregunta y te viene uno a la mente. Y ahí y hay cosas que acá Alex pregunta y tiene que ver con muchas preguntas que se hacen mucho, es todos son todos fotogénicos los personajes que has fotografiado, pero alguno te debe haber costado más. ¿Cuál es? En ¿Qué absoluto, haces? no ¿Qué todos. haces? ¿Qué haces cuando te cuesta justamente? Es Acá no que, damos nombre porque no está bueno. no, pero es que no es cierto, es que no todos son fotogénicos. De hecho, hay algunos que te sorprende realmente cuando les pones la luz y miras a través del visor. Eh, pero realmente sorprendido. Es decir, no todos son fotogénicos, pero incluso los que no son fotogénicos, el retratista debe sacarle el jugo precisamente a esa no fotogenia, porque la no fotogenia también es bonita. Es decir, estamos acostumbrados que la fotografía, por norma general, sea belleza. Y la belleza no es solo ser guapo, ¿no? La belleza en la fotografía a veces es mostrar gestos y rasgos que son diferentes y te hacen una imagen muy bella sin que la persona sea guapa. Es decir, no todo el mundo es fotogénico, ni muchísimo menos, y yo además como retratista me alegro mucho de ello, porque si no sería todo como muy demasiado vivir en el mundo rosa de la fotografía, ¿no? Y no, ni muchísimo menos. A mí me gusta enfrentarme a la gente que es más complicada. ¿Y Pepe Castro es fotogénico? Yo creo que, mira, te voy a decir, yo creo que no, pero creo que en los últimos años ha ganado fotogenia. ¿Y el autorretrato? El autorretrato lo practico poco, pero alguna vez, en alguna ocasión, muy poco. Debería practicarlo más porque me parece muy interesante. Tengo algunos retratos, algunos autorretratos, muy, ¿Y, muy poquitos, y te pero me consideras parece muy buen interesante. fotógrafo de vos mismo? Si vos te tuvieras que evaluar a vos mismo como fotógrafo, No, y si te hubieras no, entregado el trabajo final, la impresión final, ¿no? 70 por 1 metro, autorretrato de Pepe Castro por Pepe Castro. ¿Vos te considerás un buen retratista? no. De vos mismo, ¿eh? Ya, No, pero no. Yo he visto alguna gente que se dedican al autorretrato y hacen algunas cosas realmente buenas, pero realmente buenas. Lo que pasa es que yo, al ser retratista, cuando uno se autorretrata no tiene el control. Es decir, tú pones un automático y tienes que salir corriendo y ponerte en donde has medido y la distancia. No controlas el momento en que disparar, no controlas el mensaje, no hay comunicación, es decir, es a ver qué sale, ¿no? He medido, sé dónde me tengo que poner y sé la cara que creo que tengo que poner. Pero evidentemente, como retratista, no tengo el control. Entonces, ahí no me considero buen fotógrafo autorretratista, porque soy retratista, precisamente, y dejo de tener el control. Entonces, bueno, ahí pierdo un poco el... Doy fe que Pepe en sus sesiones es un tipo que, si hay algo que es muy, muy estricto, además, es en tener todo el tiempo el control de la sesión. Y estemos trabajando en 1 metro cuadrado, como nos ha pasado, 2 metros cuadrados, o estemos trabajando en un estudio con todas las de la ley. Nunca deja que nada interrumpa su control sobre la sesión. Y eso quizás es lo más difícil
sobre todo porque lo que está delante es otra persona, ¿no? Muy, muy difícil, muy difícil. Y vos, Así que, Martín, si tuvieras que definirlo como retratista, ¿cómo le definirías a Pepe? Uy, bueno, lo que pasa es primero primero que yo a Pepe, cuando llegué aquí, nos juntamos a comer en un restaurante japonés y al rato me dijo, bueno, te vienes a una sesión y me asistes y lo que fuera. Y luego empezamos a trabajar en otros proyectos juntos y algunos proyectos mucho más arriesgados y otros menos. Y lo que tiene Pepe es que escucha mucho. ¿Sí? Escucha mucho el consejo, toma mucho, absorbe mucho del entorno. Y como retratista es eso, es un tipo que te das cuenta que se está quedando con algo del otro, pero se lo está quedando no porque se lo esté robando, sino porque el otro se lo da. Entonces es muy interesante cómo intercambia. Yo creo que la palabra es un gran intercambiador, un gran intercambiador de empatía, de experiencias. Entonces, en ese sentido, lo que uno ve no es el producto de una negociación, que por lo general los retratistas negocian la pose, negocian la propia construcción del personaje porque se conoce, sino que él está intercambiando sus propias experiencias, sus propias vivencias, sus propios gustos, sus propios personajes conocidos, porque también así, él tiene una tradición en el espectáculo, porque su abuelo ha sido camarógrafo del cine español, muy reconocido, entonces siempre hay un hilo de donde él puede tirar para intercambiar con el otro. Entonces, lo que yo veo es justamente un tipo que sabe dar y recibir, y eso se nota en su retrato. Acá hay ya tendríamos que ir porque estás cansado, que diste una charla de 3 horas y ahora esta, seguramente estás cansado y ya es tarde además en España. Hay una preguntita que no querría dejarla de lado porque es algo que muchos tienen como inquietud. Si vos tenés un esquema de iluminación o la iluminación la ajustás a cada uno de tus modelos, de tus retratados, más que modelos. la denominación se ajusta a cada uno de los retratados. Pero aun siendo un clásico en la iluminación, voy variando, por supuesto, pero es que, curiosamente, por mucho que tú tengas un esquema, si tú mismo que utilizas luz de estudio y sabes cómo funciona, sabes que mover una pantalla 10 grados, solamente el giro del mástil, el mover 10 grados para un lado o para otro ya te está modificando la manera de incidir la luz en el personaje. Es decir, aun con el mismo esquema, simplemente con girar un lado o el reflector, acercarlo o alejarlo, estás cambiando la manera de iluminar de una persona. Entonces, cada personaje tiene su propia iluminación, eso está claro. No debe ser un estándar. Y sobre los fondos, ¿qué preferís? ¿Los fondos lisos, claros o oscuros? Siempre lisos. Mi preferencia es siempre lisos, por una cuestión también de minimalismo en el retrato, ¿no? Para no distraer. Y el oscuro o el claro, pues he estado mucho tiempo utilizando más el oscuro que el claro, o sea, el negro que el blanco, pero sinceramente, bueno, también depende de muchas circunstancias, casi siempre son sensaciones o proyectos. Es decir, en la mayoría de los casos funciono por sensaciones y viendo al personaje sé si me apetece más abrir y fotografiarlo en blanco o hacer algo más intimista y fotografiarlo en negro. Pero hay algunos proyectos que mandan. Por ejemplo, Revelados, los fondos son blancos, simplemente porque el hilo editorial me lleva al blanco porque Uppers, que es la plataforma que ha contratado estos episodios, todo su logotipo y toda su imagen corporativa es sobre blanco. Entonces, bueno, pues por seguir con eso, me parecía a mí un poco reto también el hacer mis retratos en blanco. No pasaría nada si hiciera alguno con negro en esa, pero estoy llevando esa dinámica. Y por ejemplo, los premios Nobel de la Paz, también me parecía importante que estuvieran fotografiados sobre blanco más que sobre negro. El resto, cuestión de sensaciones. ¿Y en lo tonal a vos te gusta, te sentís identificado con respetar toda la gama tonal, ¿no? Que estén todos los grises en la imagen, desde el blanco hasta el negro profundo? Por supuesto. Pasando por todos los grises.
incluso para eso está la escala, ¿verdad? Incluso en algún caso el blanco en algún punto se puede perder y no pasa nada, llegando a perder detalles, siempre que sea alguna zona que no cuente nada, ¿verdad? Pero sí, desde el negro profundo donde no hay detalle hasta el blanco perdidito, sí, toda la escala. Eso sí lo controlo, evidentemente. Sí. Sí, se nota y es una marca tuya, evidentemente, en la totalidad de los los retratos. Un retrato de Pepe Castro es casi inmediatamente identificable, digamos, es un estilo, lleva una firma. Así que no sé si querés agregar algo más, o Martín. Yo, no, si acaso, es que Pues, si alguien tiene interés en profundizar en esto, pues ya sabéis que ahora no podemos hacerlo presencial. Yo tenía que estar con vosotros en septiembre, si no recuerdo claro, mal, sí, dando un taller allí de retrato, pero no puede ser. Con lo cual, a través de mi plataforma, en pepecastro.com, yo tengo los talleres, el mismo taller presencial adaptado a online, evidentemente, con alguna salvedad y algunos plus y algunos minus, porque ha habido que acomodarlo. Pero en pepecastro.com está el taller de retrato y algunos más. Si alguien tiene interés, me manda un mensajito, porque acabo de dar uno hace escasamente una semana, me parece, o 10 días, y no tengo fecha para el siguiente, pero en el momento que empiece a recibir peticiones, pongo fecha. Si alguno de los que está... pepecastro.com. Ahí entráis en workshops y me escribís un mensaje o lo que sea, y enseguida, por supuesto, enseguida os contesto. Y luego otro medio de comunicación que siempre contesto, y Martín lo sabe y lo digo siempre, en redes sociales, lo que más utilizo es Instagram, pero cualquiera me puede escribir un mensaje directo y yo le voy a contestar, ¿vale? Allí soy Pepe Castro también. Y yo le voy a contestar siempre. Si algo se le ha olvidado preguntarme, si tiene algún proyecto, si... A veces se me acumula el trabajo y tardo más en contestar, pero contesto siempre. y si no te googlean Pepe Castro, y si aparecen otros Claro, Pepe Castro, ponen fotógrafo al lado y ahí sos el único. Eso es. Así No, que, Instagram funciona muy bien y contesto siempre y claro, es muy directo y es muy rápido. Y en la web, pues para quien quiera informarse de un próximo curso de retrato, de marca personal, hay varios cursos, pero el de retrato es el más potente. así que bueno. Todos están comentando acá en el chat que la charla fue excelente, súper agradecidos todos, muy agradecidos de tu tiempo también, Pepe, porque sabemos que ya es tarde, que estás cansado, y bueno, muchísimas gracias. Están preguntando la dirección de la fundación, el enlace de la... Cultura, a ver si puedo compartir un segundito y os dejo enseñar todo. Y si no, nosotros después la compartimos, porque como después les mandamos Sí, la grabación, se la compartimos. Pero si lo claro, ponemos ahí, ya queda. se llama culturaespat.org. Tiene que aparecer aquí. Ahí la tenemos. No sé si estáis viendo. Y ahí está. culturaespaz.org y ahí entran a .org. ahí lo van a encontrar. Así que Vale, bueno, pues para la fundación. te tenemos rodeados. Ya tenemos Bueno. todas las direcciones. Bueno, pues ahí me tenéis para lo que queráis. Tenéis la web, tenéis los cursos, tenéis mi Instagram, la fundación. Pero a mí lo que más me apetece, por ser sincero, es volver allí a Buenos Aires y poder dar la charla, poder dar el curso y poderme comer un poquito de asado ahí en tu casa. Y sí, te estamos esperando, mirá. Así que se Y un vienen... paseo con Mariana por Buenos Aires. Sí, tenemos que venir con tiempo y irnos para algún lado y pasear un poco por acá, por la Argentina o por los alrededores de Buenos Aires. No se olviden de mí, por favor. No, sí, estamos hablando que... La última vez fue en Sigüenza, los tres, que se repita. Eso sí, Primero Buenos Aires, luego Sigüenza. Así que deberíamos hacer otro más por algún otro lugar, ¿no? Siempre el encuentro es bueno y las charlas son increíbles. Así que bueno, y acá Carolina nos está invitando a Jujuy, así que cuando venga Pepe nos vamos a Jujuy. Pues encantado.
Jujuy es un lugar increíble para conocer. En cuanto nos levanten la prohibición, haya vuelos y haya algo que hacer, claro, tengamos un workshop por allí o algo de eso, allá que vamos corriendo. Bueno, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Le vamos a abrir los micrófonos para que puedan cada uno saludarte. Están abiertos, cada uno puede ir abriendo su micrófono y saludamos. Muchas gracias por todo. Muy lindo todo. Muchas gracias. Muy linda charla. Muchas gracias por todo, estuvo buenísimo. Muchas gracias, hermosa charla. Precioso. Gracias por todo. Muchas gracias. Muy bueno. Ahí está, un aplauso para Pepe, como maravillosa charla y muchísimas gracias y a descansar, Pepe.